Hola, soy Alexandra Montgomery. Creo que ya pueden escucharme. Muy bien. Antes que nada, gracias por participar en este seminario en línea. Este es un trabajo en el cual algunos defensores estamos trabajando y pensamos que sería muy útil para ustedes en materia de derechos humanos para estar actualizados sobre lo que está sucediendo en cuanto al tratado. Tendremos algunos oradores para ayudarles a entender y para estar al día sobre lo que ha sucedido en Ginebra. El primer orador es Ana María Suárez Franco de FIEN International y tengo algunas preguntas dirigidas a Ana María. Antes que nada, bienvenida y gracias por la participación. La primera pregunta es, ¿de dónde vino la idea de un tratado? Es decir, ¿cuáles son las razones de tener un instrumento vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas? ¿Y por qué se solicitó que fuera un instrumento vinculante en primera instancia? Ana María, te cedo la palabra. Gracias. Can you hear me now? Thank you, Alex, for the invitation so that I can speak at this webinar. I hope to answer your question. As some of you know, abuses and crimes on behalf of companies and enterprises, it's not something new. Even in the 70s, there were several claims and demanded and mandatory instrument that they should be addressing specifically in Latin American countries. There seems to be an issue with interpretation, so please let me know when it is working. Solo para que sepan, la oradora tiene que cambiar de canal. Just for the audience to know, I need the speaker to change channels. So there seems to be a problem with interpretation. Parece ser que hay un problema con la interpretación, por eso me he detenido. Sí, Ana María. Al parecer hay un problema con la interpretación. Estamos trabajando en ello en este momento para ver cómo podemos solucionarlo. Un momento, por favor. Muy bien, parece ser que ya se solucionó el problema que teníamos con la interpretación. Vamos a intentarlo de nuevo. Ana María, por favor, intentémoslo. Bueno, muchas gracias. Repito que doy las gracias a Alexandra por la oportunidad de hablar. Quisiera recordar que este proceso sobre la exigencia de una regulación internacional para las compañías transnacionales y otras empresas no es una iniciativa nueva. Ya en los años 70, la sociedad civil solicitaba ese tipo de regulación debido a la complicidad que habían tenido varias empresas transnacionales con las dictaduras en América Latina, por ejemplo. Sin embargo, ya en esa época, en los 70, hubo oposición desde los países industrializados que trataron de mantener siempre estos debates entre expertos y no llevar los debates al ámbito intergubernamental. Y estos expertos, según las percepciones de la sociedad civil, tendían a tener una influencia muy grande del sector empresarial. Esto llevó a que empezaran a dominar las regulaciones más voluntarias, como por ejemplo las directrices de la OSD, el Global Compact o Pacto Global, y ya en 2013 que se adaptaron los principios de Ruggie, principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que incluían o retomaban algunas de las obligaciones existentes de los estados, pero no imponían ningún sistema obligatorio para las empresas ni aclaraban cuáles deberían ser las obligaciones de los estados en cuanto a la regulación de las empresas. En estas regulaciones voluntarias, una de las características es que faltaba la explicación
de cómo los estados deberían regular a sus empresas cuando éstas actuaban más allá de sus fronteras, lo que nosotros conocemos como la regulación de las obligaciones extraterritoriales de los estados en el área de las empresas transnacionales, y prevaleció una visión de responsabilidad social corporativa como una obligación moral de las empresas, por contraposición a lo que nosotros exigimos, que es la responsabilización jurídica de las empresas. Además de esto, en los últimos años, especialmente cuando lanzó la Alianza por el Tratado su solicitud de este instrumento vinculante, se incrementó el carácter, se incrementaron los abusos de derechos humanos con un carácter sistemático en diferentes países, viendo, por ejemplo, que grandes empresas, digamos las empresas de pesticidas, de semillas, las empresas mineras, estaban produciendo estos crímenes o abusos contra los derechos humanos en diferentes partes del mundo. Al mismo tiempo, existió o se desarrolló una asimetría legal, por cuanto mientras las empresas adquirían un montón de derechos y de protecciones en el derecho comercial y en el derecho de inversiones a nivel internacional, las obligaciones de los estados de regular a las empresas en materia de sus actividades seguían siendo bastante débiles y no otorgaban remedios jurídicos efectivos para las comunidades o personas afectadas. Al mismo tiempo, se dio o se da un proceso de captura corporativa en el que cada vez más las grandes corporaciones influencian los espacios de gobernanza a los diferentes niveles, y creo que sobre eso podemos hablar más tarde. ¿A qué llevó esta situación? A que tuviéramos unos nuevos desafíos, y esos desafíos, perdón, pero estoy teniendo problemas con mi internet. Esos desafíos implicaron, por ejemplo, que las obligaciones de las empresas no estuvieran claras, que tuviéramos mecanismos de remedio que no son efectivos, que no se cumplieran las obligaciones extraterritoriales de las empresas, y adicionalmente, les pido que me perdonen, pero estoy teniendo un problema con mi computador y mis notas. Solo un segundito, lo siento mucho. Por lo cual, nosotros principalmente criticamos que todo se mantuviera en el ámbito moral o en el ámbito voluntario, y especialmente vimos que se trataba de una forma de moralizar y de mantener esta situación de asimetría entre las víctimas y los otros y las empresas transnacionales. Solo un segundito, por favor, porque estoy teniendo un problema con mis notas. Es que no puedo verlas. Bueno, Alexandra, creo que esto ya contesta en gran medida a esta primera segunda, y quizás podemos ir a la segunda pregunta que tienes. Claro que sí. Gracias, Ana María, por responder a la primera pregunta. La segunda pregunta que tengo para ti es, ¿cuáles son las propuestas de la sociedad civil? Bueno, dentro de las propuestas de la sociedad civil hubo diferentes que fueron expresadas en declaraciones que fueron adoptadas por la Alianza por el Tratado, en principio siquiera por la Alianza por el Tratado, sino por varias organizaciones, 48 de ellas, que en Medellín en el año 2013, en agosto, se dieron cuenta que los principios de Ruggie, los principios rectores, no eran suficientes para defender los derechos de los afectados, y allí 48 organizaciones firmaron una declaración, y posteriormente, en el mismo año 2013, en septiembre, en el Congreso de los Pueblos que fue celebrado por la Red Desk, tuvimos un primer statement que fue firmado por más de 1000 organizaciones,
y que incluían dentro de las solicitudes las siguientes. Primero, la creación de un espacio para un instrumento vinculante, que sería lo que hoy tenemos como el grupo de composición abierta intergubernamental, en el cual se está regulando el tratado, negociando el tratado. Lo segundo, regulación para las empresas que incluyera tanto sus obligaciones domésticas como extraterritoriales. Después, mecanismos preventivos de reparación para las víctimas preventivos y de reparación, también mecanismos de rendición de cuentas para los estados que incluyeran los países donde se encontraban las sedes o centrales de las empresas transnacionales o los contratantes de las cadenas de suministro. Igualmente, mecanismos de responsabilización para las empresas transnacionales, mecanismos de monitoreo a nivel internacional y mecanismos de protección de derechos humanos. Obviamente, a partir de estos puntos comunes que esas 1000 organizaciones firmaron en su declaración, tuvimos toda una serie de contribuciones que ya explicarán los otros intervinientes. ¿Puedes seguir, Alex? Gracias, Ana María, por tu explicación. Quisiera preguntar a Sanem Amin del Foro de Asia-Pacífico para las Mujeres. Sanem, tenemos una pregunta para ti. ¿Por qué deberíamos tener una orden del día feminista para el tratado? Hola, espero que todos me puedan escuchar. Oh, perfecto. Antes que nada, gracias, Alexandra, y a todos los demás que trabajaron para llevar a cabo esta sesión. Además, gracias, Ana María, por empezar y darnos un resumen histórico que muestra que la lucha ha sido constante durante ya un largo rato. Trataré de hablar de una manera un poco más pausada para que los intérpretes nos puedan llevar el paso. Para responder a la pregunta de Alexandra, en cuanto a la orden del día feminista para el tratado y el motivo de esta, quisiera decir que la segunda sesión del año pasado nos mostró organizaciones feministas que se encontraban al lado y se reconoció que había una experiencia en común entre las regiones, desde la América Latina, África, desde incluso la región de mi organización. Nos dimos cuenta de que la experiencia es la misma. El abuso corporativo tiene un impacto distintivo en las mujeres. Basándonos en esto, en conjunto con la experiencia de diferentes organizaciones, pensamos que este proceso de tratado debe abordar la cuestión de género, si es que va a ser relevante y accesible para las mujeres y los defensores de derechos humanos y de mujeres. En este sentido, no concibimos el tratado como una solución por sí sola. Esperamos que este sea parte de un marco más amplio de los procesos de derechos humanos, incluidos los organismos de tratados e incluso tomando en cuenta los objetivos de desarrollo sostenibles. Queremos que este tratado brinde respuesta a las cuestiones de género y no nada más que las incluya. Por ejemplo, cuando un proceso tiene en cuenta cuestiones de género, se notifica que hay mujeres involucradas. Sin embargo, hay que tratar de resolver esas cuestiones. Y este instrumento es justo eso, tiene la capacidad de poder abordar la desigualdad. Y no es nada más desde una perspectiva de género, sino de una manera interseccional. Pueden ustedes preguntarse por qué estamos hablando sobre tener otro instrumento.
La manera en la que lo abordamos es que este está cubriendo una brecha al abordar la captura corporativa de una manera en la que no se está movilizando mediante los otros instrumentos, los cuales se enfocan en los estados. Este seminario en línea, de hecho, lo tenemos en el momento más oportuno, yo diría, porque hay elementos del tratado que se lanzaron hace unas horas y creo que todos los de la llamada estamos muy emocionados y podemos ver que lo que hemos lanzado en campañas ya se está abordando. Quiero retomar tu pregunta, Alexandra. ¿Por qué existe una orden del día feminista? Les daré un ejemplo. Hemos trabajado junto con nuestros miembros en Malasia, en donde vemos una complicidad entre el Estado y las empresas, en donde los fondos del Estado, hay escándalos, por cierto, y es un tema. Hubo dinero que se debió haber usado para el beneficio del público, sobre todo mujeres que dependen de los servicios públicos. Sin embargo, hubo malversación de fondos. Y este dinero era requerido para hacer compras en las ferias impuestarias. Entonces, la sociedad civil de Malasia solicitó rendición de cuentas en el proceso y dijeron que hay otro movimiento de elecciones justas y gratuitas. Y la líder de ese grupo fue retenida en un confinamiento durante 11 días. Entonces, ese es el tipo de experiencia que las defensoras humanas de derechos experimentan ahí. Vemos que hay poder empresarial que debe mantenerse bajo control y se manifiesta como la... Por eso el tratado busca brindar acceso a los remedios y tratar de afrontar el poder que ya tienen las empresas. Las empresas tienen muchísimo poder al momento de tratar de contactarlas. Podemos mencionar el mecanismo de resolución de disputas. Sin embargo, no hay un mecanismo que permita a las personas el poder afrontar el abuso empresarial. Para concluir, quisiera decir que sabemos que muchas personas aprecian esta iniciativa desde diferentes campos. Sin embargo, nuestro frente feminista es una manera de tener un enfoque interseccional, reconociendo que las mujeres son parte integral de los derechos humanos. Por eso buscamos que forme parte de los tratados, al igual que de las propuestas de nuestros socios. Muchas gracias, Alexandra. Gracias, Sanam. Muchas gracias por haber respondido a la pregunta y también por ser tan específica en lo que debemos hacer para tomar en cuenta esta orden del día feminista y su importancia. Ahora quisiera pedirle a Ina Micheli de la Asociación para los Derechos Humanos de las Mujeres y el Desarrollo que nos hable. Ella pudo formar parte de la llamada el día de hoy. Por tanto, Ina, ¿nos podrías hablar acerca de lo que hemos hecho hasta el momento? Bueno, ¿me escuchan? Perfecto. Hola. Hola a todos. Es un gusto ver sus nombres. ¿Qué hemos hecho? Las feministas y las organizaciones de derechos humanos de la mujer para incluirlas en el tratado. Como mencionó Sanam, el año pasado nos reunimos en una sesión en donde reconocimos que hay una necesidad para enfocar la perspectiva de género en el proceso, también desde una perspectiva interseccional, reconociendo las situaciones de las personas en el contexto del abuso corporativo. El año pasado
tuvimos una declaración conjunta de derechos humanos de las mujeres y se presentó en una sesión formal. Desde ese momento hemos estado en contacto, coordinando trabajo entre regiones. Y en junio en Ginebra tuvimos un trabajo sobre mujeres y niños en donde resaltamos el impacto que reciben las mujeres por parte de las empresas y también hablamos sobre estrategias de resistencia. Se habló de las necesidades, expectativas desde una perspectiva de los defensores de derechos humanos de las mujeres para este tratado. Y recientemente emitimos 3 sugerencias clave sobre la manera en la que se podrían abordar las necesidades de las mujeres y los defensores de las mismas. Para mencionar esas 3 sugerencias clave del proceso de defensoría sería unas evaluaciones sobre impacto de género, evaluaciones de género que se deben incluir en cualquier actividad empresarial. Además, el segundo punto es el acceso a los remedios, reconociendo las dificultades que deben afrontar las mujeres y los defensores de mujeres en el acceso a la justicia. Y finalmente, la necesidad de reconocer la protección para los defensores de mujeres y para todos los defensores de derechos humanos, por supuesto. Aquí se reconoce que las mujeres son la mayoría de las veces quienes se encuentran al frente de la defensa de las comunidades. Hemos estado trabajando en estos 3 puntos hasta el momento y estamos a la espera de contar con más organizaciones de mujeres y organizaciones feministas de todas partes de la sociedad civil para que puedan unirse a nuestro esfuerzo colectivo, dado que queremos reunirnos en Ginebra antes de la siguiente sesión. Gracias, Ina. Muchas gracias por explicarnos lo que está haciendo el movimiento feminista en este proceso para asegurar que se nos escucha. Ahora quisiera solicitar a otro orador, Dominic Renfrey, del Centro para los Derechos Constitucionales. Dominic ha estado trabajando con otros grupos, sobre todo de la Red Desk, del Grupo de Trabajo de Rendición de Cuentas Corporativas, sobre la captura corporativa. Por tanto, Dom, gracias por formar parte del día de hoy. Te quiero preguntar, Ana María, Sanam e Ina, las 3 han mencionado captura corporativa en su intervención. Por favor, Dom, ¿podrías explicarnos en primera instancia qué es captura corporativa? La cabina de interpretación se disculpa, no está llegando el audio del orador. Un momento, por favor. Parece ser que tenemos algunos problemas con la conexión de Dom. Lo intentaré de nuevo. Veré si podemos cederle la palabra.
Fernanda, espero que me puedas escuchar. Te voy a dar la palabra para responder la pregunta. ¿Qué significa captura corporativa? ¿Nos podrías ayudar a entender el concepto, por favor? Hola, buenos días y buenas tardes a todas, a todos. Bueno, desde el proyecto sobre captura corporativa que hemos trabajado varios miembros de la Red Desk y con otros colegas de otras organizaciones, como en la que yo participo, Poder, en México y Latinoamérica, hemos trabajado una definición que tiene que ver con la interferencia de las corporaciones en los espacios de toma de decisiones públicas. Esto se manifiesta en algunos elementos que hemos definido con base en ejemplos concretos de casos. Uno de ellos es la interferencia en los procesos legislativos y administrativos del Ejecutivo en los estados, es decir, cuando las empresas, las grandes corporaciones interfieren en reformas legislativas, en reformas constitucionales, en el diseño y la elaboración de políticas públicas y de actos del Poder Ejecutivo. Luego hay otro elemento que vemos que es una de las manifestaciones de captura corporativa, que tiene que ver con interferencia en el Poder Judicial, es decir, desde, digamos, formas de incidir en cómo los jueces son designados, hasta interferencia en las sentencias y en los casos concretos, que de alguna manera están capturando lo que sucede en los tribunales de justicia en distintos países del mundo. Esto lo vemos internacionalmente. También otra de las manifestaciones que hemos observado, que se han definido en este proyecto, tiene que ver con la diplomacia económica. Esto quiere decir que hay desde lobbies hasta, digamos, formas de capturar ciertas esferas internacionales de organismos multilaterales, hasta la interferencia o la influencia que tienen las embajadas en los distintos países para proteger las inversiones y los actos, incluso ante violaciones a derechos humanos de parte de sus empresas. Por ejemplo, uno de los casos que se ha analizado es en México, ante inversiones canadienses, y cómo la Embajada de Canadá aquí en el país ha protegido esas inversiones, incluso cuando ya estaba documentado claramente que estas empresas habían incurrido en violaciones a derechos humanos de comunidades locales. Y esto es lo que llamamos, digamos, diplomacia económica. También observamos que hay manipulación a nivel comunitario, es decir, muchas empresas llegan y tratan de, como se dice tradicionalmente, dividir y conquistar, sea a través de pagos a ciertos líderes en las comunidades, proveyendo, digamos, servicios o bienes que puedan influir en cómo las comunidades toman decisiones respecto de proyectos que van a entrar en sus territorios. Esto también es una práctica muy común. También observamos la privatización de las fuerzas de seguridad. Entonces, cómo la seguridad pública está capturada por corporaciones, sea porque la seguridad pública, las fuerzas de seguridad le proveen servicios a empresas privadas, pero también está perdón, el tema de las empresas privadas de seguridad, que eso también es algo que observamos. Bueno, esas son las manifestaciones básicas y dejaría mi intervención hasta aquí para darle la palabra a otros colegas. Gracias, Alexandra, y a todos. Gracias, Fernanda. Gracias por esta explicación sobre lo que significa este fenómeno, dado que varias veces lo mencionamos. Sin embargo, debemos saber lo que significa, y los oyentes deben saber exactamente a qué nos referimos al momento de hablar de captura corporativa. Vamos a tratar
de cederle la palabra a Dominic y tengo lista la siguiente pregunta. ¿Cómo es que la captura corporativa tiene un impacto en el proceso del tratado? Esperemos que Dominic pueda responder debido a su conexión. Hola, parece ser que desafortunadamente no podemos contactar a Dom. Está experimentando problemas con la conexión y no podemos escucharlo. Lo que voy a hacer es cederle la palabra nuevamente a Fernanda Oppenheim y preguntarle a Fernanda cómo es que la captura corporativa tiene un impacto en el proceso del tratado. ¿Nos ayudarías a entenderlo, Fernanda? Estamos experimentando problemas de audio también con Fernanda. Fernanda, por favor, verifica el canal de idioma en el que estás hablando en la pantalla y te cederé la palabra nuevamente. Gracias. Ok. Muy bien. ¿Ahora sí me escuchan? Espero que sí. Perfecto. Entonces, había empezado a comentar que es muy importante, por un lado, observar la posible interferencia o influencia que quieran tener las corporaciones en el proceso del tratado, en los trabajos que vienen para la elaboración del texto y las negociaciones. Eso creo que es un elemento importante. Por otro lado, en un momento más, nuestra colega Tamar nos va a hablar de algunos ejemplos concretos sobre distintas provisiones que se pueden contemplar dentro de un instrumento legalmente vinculante con relación al conflicto de interés. Creo que eso puede ser muy importante para el proceso de elaboración del tratado, el tener una provisión específica dentro del texto con respecto a los conflictos de interés. Y finalmente quisiera mencionar uno de los fenómenos que se me olvidó describir en mi intervención anterior, que tiene que ver con la puerta giratoria, cómo entran personas de un sector al otro, el sector privado, el sector público y viceversa, y esto hace que haya una transferencia de información privilegiada de un sector al otro y que se tomen decisiones que favorecen al sector privado y sus intereses. Y entonces, en ese sentido, también la política de conflicto de interés puede abordar el tema de la puerta giratoria y tener ese tipo de provisiones contempladas. Finalmente, también es importante decir que en los elementos que fueron publicados hoy para el contenido del tratado, lo que se va a estar discutiendo en las sesiones casi a finales de este mes en Ginebra, no se contempla nada específico sobre el tema de captura corporativa, y eso es algo que podemos estar, digamos, denunciando y también actuando para que sí se incorporen en los trabajos que vienen. Gracias.
Gracias, Fernanda. Muchas gracias por explicarnos el tema de puertas giratorias. Finalmente tengo a Tamar Lorenz de Corporate Accountability International. Tamar, gracias por estar con nosotros. Espero podamos escucharte sin problema. Quisiera preguntarte, ¿hay algún ejemplo sobre las formas en las que estas acciones de captura corporativa se pudieran evitar? Gracias, Alex. ¿Me escuchan todos? Perfecto. Excelente. Como mencionó Fernanda, al hablar de captura corporativa, hablamos sobre la forma en la que las empresas tienen una interferencia a nivel nacional en temas de toma de decisiones, al igual que la influencia que tienen estas empresas en el proceso de tratados internacionales, como es el caso del día de hoy. La doctora Margaret Chan, que es la directora previa de una compañía, dijo, si se le da la oportunidad a una compañía tabacalera de tener una injerencia en el proceso, ellos se van a encargar de dejar su huella. Entonces, eso es para el Tratado de Tabaco Global. De eso quisiera hablar el día de hoy. Por tanto, hay un precedente jurídico en Naciones Unidas que se puede utilizar en este sentido. A inicios del 2000, una organización especializada de Naciones Unidas adoptó la Convención sobre el Control del Tabaco de la OMS. Hubo organizaciones de sociedad civil de todas partes del mundo llamadas Red para la Rendición de Cuentas de Transnacionales de Tabaco. Trabajaron en el sur global y hubo ahí una confrontación. Trataron de levantarse frente a las transnacionales en las negociaciones internacionales. La disposición de seguridad, artículo 5.3, en el Tratado de las Obligaciones Generales, se reconoce, y cito, que hay un conflicto fundamental entre los intereses de la industria tabacalera y los objetivos de las políticas de salud pública. El artículo 5.3 establece en una oración que las partes deberán actuar para proteger las políticas de tabaco de intereses comerciales de la industria tabacalera. Es decir, a pesar de gran oposición y resistencia por parte de las empresas transnacionales y los gobiernos que representan sus intereses, el artículo se adoptó de manera unánime y posteriormente se desarrollaron unos lineamientos y su implementación. El artículo 5.3 en sus lineamientos prohíbe los siguientes tipos de actividades corruptivas en la industria. Y esto puede sonar familiar porque hubo unos que se repiten. Prohibieron, por ejemplo, las interacciones innecesarias con la industria. Esto también se conoce como interacciones que no son necesarias para el proceso de regular la industria. Se prohíben las asociaciones no vinculantes o acuerdos no vinculantes con la industria. Contribuciones de la industria tabacalera hacia el gobierno, extranjeras o nacionales, también se prohíben. Las inversiones o acciones que entren hacia la industria tabacalera por parte del gobierno. También se redactó una legislación, códigos voluntarios, como escuchamos ya de los principios generales, y la representación de la industria tabacalera en cuerpos u organismos y delegaciones de negociación de tratado. Las puertas giratorias y la participación en actividades de implementación a nivel nacional e internacional. Es decir, la prohibición de todas estas actividades permite que se evite la corrupción. En la industria tabacalera, esta ha sido la disposición más importante del tratado. Ha creado un espacio público para el progreso público y muchos llaman o dicen que esta disposición es
la columna vertebral del tratado. Y todo tratado requiere esa columna. Necesitamos un espacio para que todos los elementos del tratado que queremos se incluyan realmente se tomen en cuenta. Y sabemos que se puede lograr porque ya se ha hecho con anterioridad. Si nosotros como sociedad civil podemos unir fuerzas para unirnos y enfrentar la industria, sobre todo trabajar con los gobiernos, sobre todo aquellos del sur, para poder afrontar lo que se ha llevado a cabo en la industria durante décadas, estoy segura que podemos incluirlo en el tratado. Y en términos de cuál sería el resultado en el tratado, pueden ser diferentes. Sin embargo, las disposiciones de el mejor interés, esas van a proteger tanto las negociaciones internacionales de captura corporativa y la interferencia política, y también van a proteger la implementación de políticas derivadas de la ratificación del tratado. Hasta aquí mi comentario. Le regreso la palabra a Alex. Gracias. Hola, una disculpa. Estoy experimentando algunos problemas con mi conexión. Le cederé la palabra a Ana María. Gracias. Muchas gracias, Alex. Bueno, ahora quisiéramos contarles qué es lo que va a pasar en octubre, en la semana del 23 al 27. Según la resolución que ordenó la creación del Grupo Intergubernamental de Trabajo, ahora en esta tercera sesión del Grupo de Trabajo, ya hemos tenido otras dos en 2015 y 2016, el Grupo de Trabajo deberá empezar las negociaciones hacia el tratado. Para este efecto, tenemos como base de negociación el documento de elementos que ha publicado hoy el presidente del Grupo de Trabajo, Ecuador, y durante la sesión habrá varias partes. En primer lugar, la agenda oficial, que son los debates que tendrán los estados entre ellos para discutir sobre cada uno de los elementos de este documento y fijar sus posiciones. Será muy importante para nosotros esta sesión porque hasta el momento hemos oído muy pocas contribuciones de contenidos sobre nuestras propuestas y ya en este momento los estados empezarán a sentar posiciones. Una nueva noticia es que para esta sesión, algunos estados que se habían opuesto profundamente al proceso en el pasado han anunciado que participarán. Además de esto, tendremos una agenda de cabildeo muy fuerte por parte de la sociedad civil. Según los últimos datos que tengo, participarán alrededor de 200 personas y en esta agenda de cabildeo
tendremos, por un lado, actividades dentro de Naciones Unidas y actividades fuera de Naciones Unidas. En las actividades dentro de Naciones Unidas tendremos principalmente la presentación de nuestros aportes orales durante el debate intergubernamental, pero adicionalmente diferentes eventos paralelos en los que los diferentes grupos, redes y organizaciones de la sociedad civil presentarán sus posiciones, sus líneas rojas y varios casos que demuestran por qué este instrumento es necesario, y además habrá reuniones estratégicas con los países para impulsarlos a que formen parte activa del proceso de buena fe. Adicionalmente, tendremos una agenda muy fuerte fuera de Naciones Unidas que está organizando la campaña Desmantelando el Poder Corporativo, y ya tienen el link en el chat de este webinario. Y en estas actividades tendremos unas conferencias de prensa, tendremos una carpa en la cual estarán llevándose a cabo diferentes seminarios con movimientos de base sobre temas, por ejemplo, relativos a la soberanía alimentaria, semillas, a otros aspectos que son de importancia para las comunidades afectadas. Todo esto irá acompañado, por supuesto, del trabajo que los invitamos a hacer a nivel nacional. Como ustedes se pueden imaginar, en Ginebra participan principalmente delegados de los países que hacen lo que las capitales les instruyen, les ordenan. Entonces, todo el trabajo de cabildeo que hagamos desde hoy hasta el momento de la negociación y durante la negociación influirá las negociaciones que tengamos y el rol que jueguen los diferentes estados. Al final de la sesión, el viernes 27, el presidente relator, Ecuador, deberá presentar un informe con ya unas líneas directivas para el borrador de declaración que se tendría que empezar a escribir, y además las recomendaciones para el grupo de trabajo que todos conjuntamente, tanto el informe como las recomendaciones, deberán ser presentados el año entrante en el Consejo de Derechos Humanos, muy posiblemente en marzo, pero por tarde en junio, para que se informe a todo el Consejo y en 2018 podamos continuar con la siguiente ronda de negociaciones. Esto por ahora, Alex, y creo que vamos a dar la palabra a los siguientes para ver qué acciones podemos hacer y cumplir para impulsar. The upcoming actions. Lo siento, Ana María, disculpa haberte cortado de manera abrupta, no fue intencional. Todavía estoy acostumbrándome al sistema, pero gracias por hacernos saber lo que sucede en Ginebra particularmente, o lo que sucederá y lo que esperamos como resultados. Al parecer ya pudimos contactar a Gonzalo Berrón. Quisiera preguntarle a Gonzalo, ¿cuáles son los planes que tiene la sociedad civil? Ana María comentó, y ya nos dio los planes que tiene una idea sobre las actividades que estarán sucediendo tanto en Naciones Unidas como fuera de Naciones Unidas. Quizá tú podrías hablarnos un poco sobre la movilización. Te cedo la palabra. Gracias, Gonzalo. Ok, gracias, Alex, y disculpen el retraso y los problemas de conexión. Tendremos una semana de sesiones como la sesión previa de Ginebra, y es un momento muy importante para nosotros porque reunimos a todos los activistas y a las comunidades afectadas que reciben algún impacto de esta operación para que juntos puedan presionar y apoyar el proceso del grupo de trabajo intragubernamental. Estaremos organizando la misma movilización. La característica principal será que organizamos
es bidimensional. Por un lado, está el que compartimos con la Alianza, el Congreso, y el otro es fuera, en donde organizamos actividades con otras organizaciones para dar visibilidad. Por ejemplo, en personas en Suiza, en Ginebra particularmente, mostrar el movimiento social. Más buscamos hacerlo en otro tipo de entorno. Organizaremos también una gran actividad, una carpa con Global Charity, en donde llevaremos a cabo una importante conferencia de prensa con 3 elementos. Uno será en conjunto con los parlamentarios. Se lanzará una declaración. Después nosotros lanzaremos nuestra propia declaración. Y finalmente nuestra propuesta, que será la campaña para trabajar contra la impunidad y el poder corporativo. Esta es una propuesta que sigue en la mesa, la estamos hablando, pero estamos a punto de terminarla. Se lanzará en ese proceso. Es una parte central del tratado que incorporaremos. Sin embargo, seguimos trabajando en el proceso. Además, contaremos con diferentes talleres, seminarios y conferencias el miércoles o el jueves, disculpen, en esta carpa, a diferentes horas, incluyendo también a todas las personas. Es decir, tendremos un programa dedicado a los individuos. Si quieren verlo a detalle, dado que no tengo suficiente tiempo de enunciarlos a todos, pueden entrar al sitio web de la campaña y todo está contemplado. Es stopcorporateimpunity.org. Esto incluirá un momento de movilización y, por supuesto, personas de diferentes partes del mundo se reunirán ahí. Entonces sería espectacular que las personas que están en otros países se pudieran unir vía webcast. No es necesario. Quisiera mencionar que las actividades son abiertas, no requieren ningún tipo de credencial. Entonces, aquellos que estén en Ginebra o en otras partes del mundo y deseen asistir, están bienvenidos a nuestras actividades. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Anne acaba de publicar en el chat, el cual puedes ver en pantalla, el sitio web para las actividades de las campañas. Me parece que nuestro siguiente orador nos hablará sobre otras posibilidades que pueden hacer para participar en diferentes niveles. También, si les es posible, bueno, Anne es de Friends Frontier International. Por favor, ¿podrías comentarle a la gente en dónde pueden encontrar más información y cómo participar? La pregunta es, ¿cómo pueden participar las personas a diferentes niveles? ¿Y cómo es que aquellos que no asistirán a esta reunión presencial en Ginebra pueden tomar acción para apoyar dicha iniciativa? Muchísimas gracias. Te cedo la palabra, Anne. Sí, gracias, Alex. ¿Todos me escuchan? Espero así sea. Perfecto. En el chat escribiré las opciones sobre las actividades que pueden hacer en Ginebra. Quiero brevemente hablar al respecto y después les mencionaré lo que podemos hacer estando en Ginebra. Pero primero
de Friends of the Earth Europe. Somos miembros del FOE, aunque tengo base en Bruselas. Primero que nada, si no lo han hecho, consideramos que es muy importante que firmen nuestra declaración de la Alianza por el Tratado. Les enviaré el enlace en donde pueden firmar. Además, no sé si todos lo sepan, pero desde el Parlamento Europeo existe una iniciativa que es únicamente para los miembros de parlamentos nacionales y regionales. Se puede firmar una declaración para apoyar este tratado y creemos que esta es una herramienta sumamente importante para tener una voz sobre los derechos humanos y las empresas. El sitio web es www.bindingtreaty.org y les enviaremos también esta herramienta. Tenemos las cartas disponibles en inglés, francés, español y estará también disponible en italiano. También pueden enviar una carta a su gobierno directamente a ustedes y en el sitio web en treatymovement.com encontrarán una muestra que pueden utilizar para pedirle al gobierno y decir, ¿sabe cuál es su posición al respecto? ¿Sabe que se están llevando a cabo estas negociaciones y cómo se está preparando para dicha situación? Creemos que es importante que ustedes tengan que se involucren directamente con sus gobiernos. Además, pueden contactar a los medios locales, a sus amigos, organizaciones y otros activistas para asegurar que todos estén al tanto de lo que sucede. Además, dejaremos la muestra en nuestro sitio web. Y finalmente, quisiera enfatizar, esta es una herramienta sumamente importante para nosotros. Son los diferentes hashtags usados en Twitter. Tenemos el hashtag Binding Treaty, Stop Corporate Abuse, Stop Corporate Power, y mediante estos hashtags nos mantenemos informados, al igual que a ustedes, sobre lo que sucede. Hemos descubierto que esta herramienta es sumamente importante cuando queremos dirigir nuestra atención a diferentes elementos, por ejemplo, la publicación de los elementos del día de hoy. Lo que pueden hacer en lo que ustedes van a Ginebra. Eso es lo que pueden hacer hacia Ginebra. Ahora, si no lo han hecho, les pido que se enlisten en las diferentes listas que contamos. Tenemos una lista para diferentes regiones. Ahí está una lista para el tratado, lista IMA. Ahora, ¿qué pueden hacer ya no en el periodo previo, sino en Ginebra? Y lo escuchamos también de parte de Gonzalo. Hay mucho trabajo en Ginebra en sí mismo. Por favor, no desestimen la importancia de encontrarse en Ginebra con una gran delegación de activistas, de ONGs y de academia, porque tiene un enorme impacto. Para nosotros es importante. Creemos que estamos bien cubiertos en cuanto a nuestras actividades y eventos en paralelo, pero creemos que sigue siendo importante mantener la presión. Entonces, si no van a asistir a Ginebra, aún así pueden tener una participación. Por ejemplo, manténganse informados. Tenemos el sitio web de la Alianza por el Tratado, ya hablé de la lista email list, pero lo más importante es que nos apoyen en Twitter. Lo hemos hecho anteriormente durante las negociaciones en Ginebra y hemos descubierto que esta es una herramienta muy efectiva para tener una influencia en la postura de los estados durante las reuniones o las negociaciones de Ginebra. Creo que otras personas ya han mencionado los hashtags, pero son Binding Treaty, Stop Corporate Abuse, y podemos utilizar otros que existen ya en Twitter. Por favor, manténganse informados y apóyennos. Gracias, Alex. Te cedo la palabra. Gracias, Anne, y gracias a todos. Simplemente quisiera resaltar que sí trabajamos vía Twitter y con los hashtags en otros idiomas, al menos en español.
y pueden encontrar toda esta información en la página de treatymovement.com y pueden ingresar a los sitios web de otras organizaciones. Los pueden encontrar en la Red Desk, en el sitio web de la Red Desk, de Friends of the Earth. Todas las organizaciones que siempre trabajan, todas las organizaciones aquí trabajamos con los mismos hashtags, estamos en la misma lucha y por tanto contamos con los mismos hashtags, al menos en inglés y español, como se ha mencionado. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por haberse tomado el tiempo de hablar el día de hoy y utilizar esta oportunidad para ayudar a aquellos que están distantes de esta conversación, que sienten que no están participando en las pláticas de la Alianza por el Tratado, pero que sí quieren tener una participación. Gracias, porque esta es una oportunidad para construir el movimiento en conjunto. Y es muy importante que todos ustedes se involucren y le comenten a sus amigos, a sus colegas en sus países, tengan una presión en el gobierno y en los medios. Es muy importante que ustedes también sepan. Para aquellos que no pudieron asistir a este seminario en línea, aún así estará disponible en el sitio web de la Alianza por el Tratado, que es www.treatymovement.com. Quiero agradecer a cada uno de los oradores y a las organizaciones por haberse tomado el tiempo de preparación y también por habernos hablado el día de hoy. Gracias nuevamente y probablemente tengamos otro seminario en línea pronto. Esa es nuestra intención para que las personas sigan informadas. Por favor, observen los elementos redactados que se lanzaron el día de hoy. Síganle la pista al sitio web y a todos los enlaces que se compartieron el día de hoy. Como conclusión, tengo una pregunta. Me parece que Ann solicitó la palabra. Le cederé la palabra a Ann antes de concluir. Sí, disculpa y gracias. Simplemente quería decir que vi una pregunta por parte de Bill Jeffrey. No sé si Bill tiene la posibilidad de hablar, pero me di cuenta que él quería hacer un comentario sobre la salud y cómo es que se integrará la salud. Solamente quiero verificar si hay otras personas que tienen alguna pregunta o un comentario. Si esa es la situación, no sé, quizá después de nuestras aportaciones las personas tienen preguntas. ¿Podríamos darle la oportunidad a las personas de responder sus preguntas? Le cederé la palabra a Sergio para que me pueda ayudar a revisar las preguntas que hemos recibido. Creo que aún tenemos unos cuantos minutos y podemos responder esas preguntas. Veo que Ana María ya ha comenzado a responder algunas de esas preguntas en el chat. Denme un segundo y le cedo la palabra. Hola a todos. No tengo ninguna pregunta. He preguntado en el chat si alguien tiene alguna pregunta, pero quizá le puedes dar la palabra a Ana María, que está monitoreando el chat, para ver si ella tiene anotado alguna pregunta. Yo no tengo ninguna. Gracias, Sergio. Le cederé la palabra a Ana María para que pueda resolver las preguntas que ha identificado y quizá alguna adicional. Te cedemos la palabra, Ana. Muchas gracias. Bueno, había dos preguntas que queríamos responder, las dos de Bill. Una se refería a los temas de salud, de alimentación, agua, que sin duda no solamente serán incluidos en varias de
las contribuciones orales y escritas que las organizaciones enviarán, sino también en los eventos paralelos. Por lo menos tendremos uno sobre el derecho a la alimentación y la nutrición, que se relacionará también con los temas de salud y agua. Y sé que en la carpa que habrá en la silla rota, los talleres que está organizando la campaña también incluirán este tipo de temas. En este momento estamos tratando de hacer o de fortalecer el vínculo con las organizaciones que trabajan en temas de salud, así que muy seguramente estaremos en esto. Bill, que tú también habías preguntado anteriormente o habías comentado la experiencia en la Organización Mundial de la Salud, donde se pidieron normas muy claras contra la captura corporativa y, sin embargo, las normas que se aceptaron fueron extremadamente débiles, y tú preguntabas cómo íbamos a impedir esto en el proceso del tratado. La verdad es que hasta el momento en el sistema de Naciones Unidas la influencia corporativa no ha sido tan fuerte como la que hemos tenido en la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, tenemos el temor de que así sea y de que las empresas cada vez entren con más fuerza. Desafortunadamente, por ejemplo, la Cámara Internacional de Comercios y la Barra Internacional de Abogados tienen estatus de observadores en este proceso y pueden estar allí presentes, pero por ahora pues no se ha presentado una influencia más fuerte, y desde la sociedad civil seguimos alzando la voz para decir que este es un debate intergubernamental y que las empresas no deberían tener influencia en este debate. Seguiremos con esta posición, pero creo que aprender de ustedes, los que ya han trabajado en el sector de salud, sobre cómo impedir la captura corporativa será importante para quienes hemos estado más activos en este proceso. Alex, te devuelvo la palabra. Gracias, Ana María. Gonzalo solicitó la palabra para añadir información sobre las actividades que se están preparando específicamente mediante la campaña sobre salud. Gracias. Solo quisiera informar a las personas que el 26 de octubre estamos organizando de 12:30 a 4:30 un taller sobre salud y empresas internacionales. Esto es junto con FIAN, lo que se busca es organizar a aquellas personas que tienen una participación en la OMS o aquellos que tienen una postura incluso más crítica desde temas de salud. Este es el segundo taller que organizamos con ellos y tenemos personas que luchan por el acceso a los medicamentos, por ejemplo, el AVIA y otros. Este es un buen momento para pensar y desarrollar una estrategia sobre los temas sanitarios relacionados al proceso del tratado. Además, habrá una sesión abierta que será a las 5:15 en la carpa. Y será frente al Palacio de Naciones, Le Palais de Nation. Por favor, manténganse en contacto con nosotros o asistan directamente a esos dos momentos, los cuales, por cierto, están incluidos en el programa. Ahí van a poder ustedes observar la hora y los lugares. Gracias, Gonzalo. Ahora sí, vamos a concluir, dado que se nos termina el tiempo. A nombre de la Red Desk, quisiera agradecer a todos los miembros del tratado
de la Alianza por el Tratado. Quiero agradecer a FIAN, OIT, Poder, el Centro para los Derechos Constitucionales, Corporate Accountability International, Trans-Nice Institute y Friends of the Earth por acordar y ser sumamente útiles mediante su participación en este seminario en línea. Gracias nuevamente y seguimos en contacto. Sigamos trabajando hasta Ginebra. Gracias.